que eres y por hacer lo que haces. Padre, que tu nombre sea por siempre exaltado, que tu nombre por siempre sea glorificado. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Recibe la honra, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, por favor, versículo 5, es el verso de donde tomamos el tema de esta mañana. Le hemos titulado El Dios de Luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Podemos decir todos, Dios es luz? Dios es luz. La vida del Evangelio es aprender a caminar con el Señor. La luz es la verdad. La verdad es una persona. Estamos hablando de Jesucristo. Queremos entonces aprender a caminar con la luz. ¿Verdad que es un poco incómodo estar en la oscuridad y que de repente te enciendan la luz? ¿No es cierto? Uno se siente hasta ofendido por esa intensidad, ¿verdad? Pero cuando ya uno se acostumbra, pues está bien. Caminar con la luz a veces no va a ser tan agradable, pero será maravilloso. Yo me imagino los apóstoles caminando con el Señor y el Señor hacía, como Chambers dice, unas preguntas tan escrutinadoras, ¿verdad? Hey, ¿y cuando se muera, yo voy a ser el jefe? No, hombre, yo voy a ser el jefe. ¿No te das cuenta cómo los demás me siguen? Y el otro, no, hombre, ustedes se están engañando, yo soy el jefe. Entonces Jesús se da la vuelta, ¿de qué están hablando? ¿Cuál era su conversación? ¡Ay, qué pena!, ¿verdad? Y, Señor, la plática es, cuando tú te mueras, ¿quién va a ser el jefe? Qué difícil. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo quiero pedirte que seas valiente y aprendas a caminar con el Señor y le expongas tus pensamientos, le expongas lo que sientes, le expongas lo que piensas, no porque Él no lo sepa, sino porque ese es el camino para llegar a ser uno. Yo a veces molesto a mi esposa y le digo: no, ya no hables, es que si me hablas, me convences, le digo. Yo no sé si así son todas las mujeres, pero la mía me termina convenciendo. Habla y habla y habla tan bonito que al final me convence. Cuando tú platiques con el Señor, tú le vas a exponer tus locuras. Él te va a exponer su sabiduría. Y como el fuego con el agua se termina evaporando y a saber ni cómo te conviertes en fuego. Saber cómo pasa eso. Pero yo quiero animarte. Ten la libertad de confesar tu lepra. Ten la libertad de confesar tu pecado, tus sentimientos, tus emociones, lo que piensas del vecino, lo que piensas de tus hijos, lo que piensas de tu esposo. Estaba compartiendo con alguien en esta semana que pasó y le estaba compartiendo cómo hablar con el Señor Jesús.
Y cuando yo le explicaba cómo hablar con el Señor Jesús, él iniciaba: Señor, perdóname. No, le digo, no te estoy diciendo que pidas perdón, solo que hables con el Señor Jesús. Vaya, me decía, vaya. Le volví a explicar: quiero que le hables de tu corazón, quiero que le expongas lo que pienses, que le expongas lo que sientes. Vaya, me decía, y volví a hacer: vaya, hazlo. Señor, perdóname. No, le digo yo, no. Mandaron por ahí un eslogan: cuando vayas al súper y mires la leche, no compres la primera que mires, no compres la segunda, y no vayas a comprar la tercera, porque la tercera es la vencida. Casi que yo decía: la tercera es la vencida. Le explico, hermano, por favor, traté de cambiar las palabras. Solo quiero que hables con Jesús y le cuentes todo como que estuvieras hablando con un chero, con un amigo. Quizás la palabra chero estaba ungida, y entonces él dice: Señor Jesús, fíjate. Y cuando dijo fíjate, hermanos, llegó la presencia de Dios. Sentí, porque tengo la habilidad por su misericordia, sentí como Jesús se alegró, y yo estaba oyéndolo. Fíjate, la vez pasada pasó esto, mi esposa hizo esto y esto, yo no estaba de acuerdo, pasó esto y esto y esto y esto. Llegó la presencia, llegó la unción. En unos minutos el hombre estaba llorando y yo le hacía la segunda, y los dos estamos compungidos delante del Señor. Y yo estaba viendo a alguien que se estaba conectando con Jesús. Hemos sido demasiado religiosos y no hemos aprendido la oración de comunión. No estoy diciendo que está mal que pidas Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora bien, cuando vayas a comer, no comiences con el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque en el principio creaste los cielos y la tierra, porque a la hora que llegues a comer, ¿verdad? Yo creo que para todo hay tiempo. Deja el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob cuando estés solito. La oración de comunión es una oración de plática sencilla, donde debes expresar lo que sientes, donde debes hablar tus pensamientos, aunque Él ya lo sabe. Pero es extremadamente importante que lo digas, porque esa es la manera de ser uno. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Y dice la Biblia que se da testimonio de haber agradado a Dios, de tal forma que caminó Dios con Enoc, y Enoc, Dios se lo llevó. Si quieres saber algo que te va a hacer uno, es platicar. Yo no hablaba mucho hasta que encontré a mi media naranja. Yo no sé si todos los jóvenes tienen ese problema. Yo sí tuve el mío. Tenía que apagar todas las luces y me iba a una esquinita y aprendí a hablar suave, ¿verdad? Ya todos estaban acostados y yo hablando suave. De repente sí se escuchaba: Sandra Patricia, porque la descubría. Y era tan feliz hablar con mi amada que hasta pasaba una cuca. Mira, ahí va una cuca. No hallaba de qué no hablaba. Hermano, cuando ya tú llegas a hablar hasta de las cucas, es porque algo está pasando. Cómo quisiera que habláramos así con el Señor Jesús. Cómo quisiera que entendieras que la clave para obedecer, para recibir poder, para ser transformado, para ser libre, está en una simplicidad de comunicación. Simplemente hablarle. Aquellos que le dijeron: sí, veníamos platicando de quién va a ser el jefe cuando tú te murieras.
fueron transformados. Él no se molestó. Él no se molestó. Él no les dijo: ay, ustedes esto, mis seguidores, y que... No, Él les enseñaba. Él les enseñaba, Él les platicaba. Y miren, las personas en el mundo se quieren enseñorear, pero para ser jefes, para ser tratados bien, entre ustedes no va a ser así. El pequeño, el menor va a ser el mayor. Y les enseñaba. Así que quiero motivarte a que hables con el Señor de dos cosas. Vamos a tomar a Isaías como modelo y vamos a tomar a Saulo de Tarso. Y te desafío para que platiques de tal manera que llegue el día donde puedas tener la mente de Jesús. En Filipenses 2:5, nuestra versión dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Pero la versión en inglés dice: tened la mente de Cristo. Así que yo te desafío a platicar con el Señor de tal manera que llegues a pensar como Él piensa. Y voy a decirte algo: hasta ahorita no he podido, por todos los argumentos, nunca he podido convencer al Señor. Yo creo que de ahí aprendió mi esposa. Siempre termino convencido por Él. Y al final le digo: Señor, sí, en realidad, bueno, tú eres la verdad, ¿verdad? Y tienes razón. Así que yo te animo a que aprendas a platicar. A mí me gustan los muchachos porque se ponen a hablar de cualquier... ¿De qué están hablando? A saber, ni ellos saben, pero hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. ¿Verdad? Qué virtud más linda que podríamos aplicar con Jesucristo. ¿Qué pasó con Saulo? ¡Qué experiencia! Capítulo 9, la de Saulo. Dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 3, versículos del 3 hasta el 5. El apóstol, en este tiempo, Saulo de Tarso, dice que respiraba amenazas y quería entregar con cartas que había recibido a los cristianos. Él no iba enamorado de los cristianos, él los quería matar, ¿verdad? Pero dice la Biblia que mientras él iba hacia Damasco, repentinamente una luz del cielo, hermanos, y conste, era de día, no era de noche, más fuerte que el sol, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, le dice: ¿quién eres, Señor? Y también después le preguntó: ¿qué quieres que haga? La primera área que quiero pedirte que platiques: ¿estás molesto con alguien? ¿Hay alguien que no te cae bien? ¿Qué te parece si miras a tu alrededor y al que no te cae bien le apachas el ojo? No lo vas a hacer, ¿verdad? Mira, hay alguien que... Ay, es que el hermano, es que la voz tan chillona. Es que tanto habla el hermano. ¿Cómo cae de mal? ¿Hay alguien que te caiga mal? ¿Sabes qué? Saulo de Tarso, según él, andaba haciendo la obra de Dios y lo que quería era matar a sus hermanos. Bueno, para él no eran hermanos, ¿verdad? Eran como perros, pero porque así miraba a los gentiles y a otras personas. Y él lo hacía con sinceridad, ¿verdad? No es que yo sinceramente me cae el hermano porque es un pagano, es que esa es la verdad. Tan carnalote no lo han visto como llega a la iglesia. Es la verdad. Y por la verdad murió Cristo. Así que tienen enemistades en sus corazones. Yo quiero preguntarte: Señor, yo quiero que platiquemos, porque tal persona me cae mal, ¿no? Me siento incómoda. Él es la sal y yo soy la babosa. Mejor cambiemos. Él es la babosa, yo soy la sal. Y es algo así como que
Me siento mal, platica con el Señor a ver qué te dice, hermano, porque la enemistad viene de la serpiente. Cualquier cosa, no importa, sea justa la causa. No, es que verdad que sí, verdad que hay que odiar a los homosexuales, hay que odiarlos, a los mentirosos, no, a los asesinos sí, a los patricidas. ¿A quién hay que odiar, pues? A nadie. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de perdón, de transformación, de liberación, y no podemos tener enemistad ni justificado con nadie. Es que usted no sabe lo que me hizo. Mi hija, cuando estaba pequeña, bien linda, hoy es más linda todavía, ¿verdad? Y si no, mírenla. Papá se fue a esconder, ella sabía que iba a decirme. Ahí viene. Papá, ¿te canto un himno? Sí, mi amor. Y Stephanie lo cantaba. Papá, ¿te canto un himno? Sí, mi amor. Y me lo cantaba. Un día me dice, te canto un himno, pero yo no tenía tiempo. Le dije, mi amor, no puedo. Y me lo cantó de todas formas. Así me dijo un hermano, pastor, yo quiero contarle mi pecado. No, le dije yo. Y de todas maneras me lo contó. Yo quiero que sepas que si estás molesto con alguien, te enoja, te deprime, estás neutralizado para ser amigo de Dios. No podrás tener una relación personal con Jesucristo. No crecerás en la amistad. ¿Sabes qué dice en cuanto a las ofrendas? Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Que si tú llevas tu presente al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente en el altar, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y ofrece tu presente. Todas las ofrendas que des teniendo enemistad delante de Dios no son recibidas por Él. Para Él es más importante que estés en armonía con tu hermano que le traigas ofrenda. Hay gente que agarra las cosas por otro lado, ¿eh? Entonces ya no ofrendo, pastor. La realidad es que si tú te presentas delante de Dios a ofrecer tu alabanza, tu gratitud, y tienes enemistad con tu hermano, Dios quiere que aprendas a reconciliarte. Enemistad es estorbo para la relación. Platica con Dios, por favor. Habla con el Señor Jesús. ¿Saben? Cuando una persona se siente mal contra alguien y no dialoga con el Señor, se empieza a podrir por dentro. Y si pasa el tiempo, esto va creciendo. ¿Y en qué se manifiesta? Se manifiesta en amargura, se manifiesta en depresiones, en enojo. Aprende a hablar con el Señor. Tú persigues a tu hermano cuando estás en enemistad con él. Voy a repetirlo. Tú persigues a cualquier persona cuando estás molesto o en enemistad con él. Así que el primer tema de conversación que quiero que tengas con la luz de Dios, hermano, porque cuando uno platica con la luz de Dios, ¿se le puede engañar a Dios? ¿Cuántos se han sentido frustrados con sus hijos porque no adoran? ¿Sí? En ese tiempo, nuestros hijos eran como todos los niños normales. Miren, hermano, los niños de los pastores son como todos los niños normales. De veras. Pero a veces la gente piensa que no es así. Pero nuestros niños eran normales. Y mientras nosotros adorábamos, ellos andaban, le gustaban las carreras. Y nosotros con mi esposa, ¿cómo hacemos para que estos niños adoren? Yo no sé por qué los niños primero aprenden a correr que a adorar. Y llegó el día donde
yo ya no aguanté y me puse a llorar. Me fui para arriba y yo, Señor, he fallado como padre. Mis hijos no te adoran. Perdóname. Y al rato allá, oigo una vocecita llorando. ¿Verdad? Y yo digo, ¿qué está pasando? Y Elíasar estaba a la par, llorando también. Perdóname, Señor, perdóname. Llegó el día donde conocí a alguien que me hablaba de holocaustos. Ay, si los hombres hablaran más, ¿verdad? Y él me decía que hacía un holocausto. Yo decía, ¿y a qué animal mata este? Y nunca me dijo que era un holocausto. Pero yo decía, desde que él se reúne y que hace un holocausto, y yo no sabía si hablaba del holocausto judío, se hablaba de qué carambadas hablaba. A saber ni cómo, por la gracia de Dios, llegué a entender que era un tiempo de alabanza y adoración, porque no me lo dijo él, me lo tuvo que decir el Señor, ¿verdad? Así que con temor y temblor buscamos a Dios, y con mi esposa nos reunimos para adorar. No sabíamos cómo hacerlo. A veces nosotros oíamos mucho más música cristiana que adorar a Dios, pero Dios nos desafió. ¿Qué quieren ser? ¿Sacerdotes o solo escuchar alabanzas? Y dijimos, Señor, queremos ser sacerdotes. Así que empezamos a buscar a Dios, y en ese día no sabíamos ni qué hacer, no me dieron instrucción, así que tratamos de adorar como pudimos. Hermanos, cayó la presencia de Dios con tanto poder que mis dos hijos cayeron al suelo, ya no anduvieron, ¿verdad? Cayeron al suelo y pasaron llorando como por qué, quizás media hora. Pero lo que le quiero contar es lo que le pasó a Elíasar. Cuando está llorando en el suelo, él le está diciendo al Señor, Señor, te amo con todo el corazón, como cualquiera que está aquí. ¿Verdad que así le decimos al Señor? ¿O no? ¿No le han dicho? Yo muchas veces. Te amo con todo el corazón. Y eso, pues el niño, ¿a quién se lo había oído? A la mamá. A la mamá. Así que como se lo escuchó a la mamá, ¿verdad? Y quizás al papá también de vez en cuando. Te amo con todo el corazón. Y el niño está ahí diciéndole, Señor, te amo, postrado en el suelo llorando, te amo con todo el corazón. ¿Y qué creen que le dijo el Señor? ¿Qué creen? ¿Creen que el Señor le dijo? Sí, hijo, lo sé. Yo lo sé. El Señor le dijo, no es cierto, le dijo. No es cierto. Y el Señor le dice, tú no me amas con todo el corazón. Y entonces Elíasar cambió la expresión y le dijo, es cierto, pero quiero amarte con todo el corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando te presentes al Señor con honestidad, diciendo lo que sientes de tu hermano. Hay cuantos aquí que ni le hablan a su marido, cuántos aquí no le hablan a otras personas y pueden pasar días sin hablarle. ¿Cómo es posible que tienen enemistad con personas? Hay rencores, hay resentimientos y le hacen la bola negra. ¿Saben qué es la bola negra? ¿No? Es una pelota negra, como el holocausto, ¿verdad? Así se van a ir ustedes con la bola negra, no van a ver que nada. La bola negra es no hablarle a alguien. Decía Stephanie que cambió en sus tiempos y era, ¿cómo era tú? La ley del hielo. Primero la negra, ahora la ley del hielo. Y ahora no sé qué será, pero es no hablarle a alguien. Así hay personas. Por favor, habla con el Señor Jesús y saca tu inmundicia y deja que Él trate contigo. Claro, no pienses que el Señor te va a hablar exactamente como tú hablas, pero algo sucederá aquí adentro que te va a transformar. Así que la primera tema de conversación que quiero que hables es con quién tienes enemistad, a quién estás persiguiendo, con quién estás enojado, con quién estás molesto. Hay un hermanito tan lindo, yo lo amé en ese momento, más o menos. Dice que me estaba viendo predicar y le dijo al Señor, Señor, revélame, este es un siervo de Dios. Y dice que me vio orando vestido de blanco.
Y me dijo, yo le pregunté si eras un siervo de Dios. Hermano, me cayó mal, ¿ves? Ya le decía, ya te voy a preguntar si eres tú un verdadero cristiano. Pero si no aprendes a ser sincero delante de Dios, no vas a poder crecer en tu relación. Hebreos 10:22. Acércate con corazón sincero. ¿Se entiende la primera? ¿Sí? Así que la próxima vez que estés enojado con tu mujer, yo estaba en el parqueo de... Muy pocas veces me ofende mi esposa, pero esa vez yo estaba... ¿Ya han estado así? ¿Sí? ¿Qué te pasa? Yo molesto, Señor, estoy molesto. ¿Y qué quieres? No la quiero perdonarle. Te estoy hablando así por dentro, ¿verdad? No la quiero perdonar. ¿Y qué vas a hacer? Perdonarla, le dije. Sinceros. ¿Sí? Ok. Primera de Pedro 3:7. Esto es para los esposos. Dice la Biblia que si no tratamos a la mujer como vaso más frágil, nuestras oraciones no van a ser contestadas. Hay estorbo en la oración. Y muchos no tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil, sino como cacerola de peltre. ¿Ya han visto la cacerola de peltre? ¿O ya no hay en esta época? ¿Verdad que todavía hay? ¿Cuáles son? Bueno, la vieja generación, ¿verdad? Eran unas cacerolas muy fuertes que eran de un cierto material, no era de hierro, pero era un tipo de material, no sé ni qué material era, ¿verdad? Pero eran muy fuertes. Por favor, platica, marido, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Y a veces me doy cuenta que somos muy groseros. Me gustaría que Dios nos permitiera grabar nuestras conversaciones para ver cómo tratamos a nuestra esposa, cómo hablamos a los demás, si somos realmente amables, y que Dios nos ayude a cambiar eso, ¿verdad? Bueno, vámonos con Isaías. Miren, hermanos, yo necesito que platiquemos con el Señor porque uno no cree que está haciendo mal, o por lo menos no cree que es tan malo. Saulo, según él, estaba haciendo lo bueno, hasta que el Señor le abrió los ojos y le dice, tú me estás persiguiendo. Y le mostró que él no estaba haciendo el bien. Entonces, hablar con la luz, que es Jesús y que es la verdad, es salir del engaño, porque Él te va a abrir los ojos. Así que ten confianza, pero debes entender que de repente, si tienes mucha tiniebla, quizás te va a ofender lo que te va a decir, pero no te vayas, sigue platicando con Él. Y verás que finalmente te va a quitar la ceguera y vas a caminar a una nueva luz. Isaías capítulo 6, Isaías tiene una experiencia tremenda. En el año que murió el rey Usías, él tuvo una visión y vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dice la Biblia que los serafines adoraban al Señor. Y los serafines cantaban santo, santo, santo. Entonces, cuando Isaías tiene esta experiencia y se topa con la luz preciosa de Dios, él dice, ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos, que habita en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos, soy hombre muerto. Estás hablando de un profeta, estás hablando de un hombre de Dios que no practicaba el pecado. Estás hablando de un hombre que se había consagrado para Dios, un profeta mesiánico, un hombre poderoso, pero ante la presencia de Dios dice, ay de mí, soy hombre muerto porque tengo labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Este es el segundo tema. Quiero que platiques con el Señor de la herencia de pecado de tus padres. Quiero que platiques con el Señor de la herencia de pecado que recibiste de tu nación. Porque voy a decirte algo, a veces, ¿verdad? Me da risa las mamás, yo que las molesto, ¿verdad? La niña es malcriada, es berrinchuda. Y dice, no sé a quién salió.
Y yo con autoridad le digo, a ti. Tú dices, no, pastor, eso no es posible. Mangos dan mangos, ¿o no? Claro, lo que pasa es que la nueva generación viene más bonita, ¿va? Cada generación viene aumentada. Pero así es, hermanos. No me creen. ¿Sabían cuántos amenes dijeron? Mango. Ay, hermanos, platica con el Señor. ¿Quieres ver tus pecados? Mira a tus papás. El abuelo bien enojado, sí, ¿verdad? El abuelo que ve. ¿Y sabes esa semilla a dónde está? Está en ti, pero más crecida. Lo que pasa que no la miras. Isaías tiene esa experiencia. Saben, muchas personas, hermanos, no tratan con lo que han heredado y no se dan cuenta que sus padres eran alcohólicos, infieles, eran inmorales, unos eran irresponsables, tenían pasión por los deportes, pasión por pasatiempos, practicaban a saber ni qué cosas, y todo eso venía en gen, y así te engendraron. Josué 24:2. Abraham y Taré, su papá, servían a dioses extraños. Así es. Así que yo quiero que sepas que esa luz escrutinadora de Dios quiere hablar contigo, porque Él quiere desarrollar una relación contigo de tal manera que camines con Él para que puedas llegar a ser uno con Él. Pero que le hables como Saulo de Tarso a quienes tienes enemistad, a quienes estás persiguiendo. Platica con Él, porque Él quiere que ames a los demás. Pero ahora, en el caso de Isaías, Él quiere que platiques de tus pecados pasados, de los pecados que cometieron tus padres, para que Dios destruya esa naturaleza en ti. He aquí, en pecado me concibió mi madre, y en maldad he sido formado. Por eso en Génesis capítulo 12 se dice, el llamado de Abraham es dejar tierra, casa y parentela para ir a una nueva tierra, al propósito de Dios. Entonces quiere ver cuáles son tus pecados. Mira, hermanos, si lo que pasa es que uno no se le han abierto los ojos, pero pídele a Dios que te los abra. Así que mira a tus padres y dile, Señor, vaya, ya me mostraste, porque no es cierto que uno puede ver pecados en otro, pero en uno no los mira. ¿O qué les es más fácil a ustedes, ver su propio pecado o la de los demás? Yo soy bueno para ver los pecados de los demás y malo para ver los míos. No lo miro. Pero si tú te pones a ver al otro con el entendimiento que está en ti. A veces mi esposa me dice, mira, ¿y cómo se llama esta hermana? Me dice, en tu teléfono. Yo le digo, Mamarrap. Mamarrap. ¿Y cómo se llama este hermano? Rapulón, le digo yo. Hay que ustedes reciban revelación, ¿verdad? Llego donde mi papá, papá, ¿y cómo se llama el fulano? Mira, no encuentro el teléfono de... ¿Cómo se llama? Rorro, me dice. Llego donde un tío, y ese tío en toda su pared tenía los apodos de todos los sobrinos, de todos. Yo era el pato. Así que ahí estaba el patito. Cuando me iba a casar, él como solo pato me decía, él me casó. Raúl Ernesto Aguilar. El pato iba a decir. Yo lo traigo en la sangre. Por eso mi pecado fue el deporte. Mis ídolos eran el deporte. Yo mamé pacha con los deportes. Yo creo que ni aprendí a leer primero, sino que a jugar. Yo tenía bates y cosas antes de poder hablar, ¿verdad? Y conste, no he aprendido todavía a hablar. Hemos heredado los pecados.
Hemos heredado los pecados. Aprende a ver a tus padres y a tus abuelos. Mira la nación con que hemos nacido. Mira los pecados de esta nación. Platica con el Señor, porque todo eso está en ti. Ay de mí que soy hombre muerto, porque tengo labios inmundos. ¿De dónde heredó esos labios? Igualita a su mamá, dice. Estaba escuchando a un predicador y dice que Labán, ¿verdad? Ahí estaba Labán y ahí estaba también Raquel. Y dice, esta es carne de mi carne. Y realmente tenía razón, ¿verdad? Jacob salió engañador, pero Labán, amados, por favor, toma tiempo para platicar con el Señor. Siéntate, habla con Él. Señor, hablemos de mi papá. Pero dices que ni lo conocí. ¿Crees que Dios no te puede decir? Hablemos de mi mamá. Hablemos de mi abuelo. Hablemos del Salvador. Un día mi papá estaba llorando porque yo tenía 15 años y todavía no había conocido mujer. Y eso era el dolor de su corazón. Porque yo crecí en un ambiente donde los que no tenían sexo antes del matrimonio eran maricones. Todo eso va a estar adentro de ti. El único que va a poder librarte es Señor. El único que va a poder tener convicciones firmes y darte convicciones es el Señor. Y eso no lo vas a obtener de ninguna persona. Vas a necesitar, quieres ser libre de esas cosas, vas a necesitar hablar con el Señor, porque Él envía su palabra y sana y libera de la ruina. Pero tienes que hablar con el Señor. Tienes que hablar de lo que sientes. Tienes que hablar de lo que piensas. Tienes que hablar de todo lo que está pasando adentro de ti. Proverbios 3 del 5 al 6. La Biblia dice que si tú reconoces a Jehová en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Si sigues teniendo todavía ataduras, tendencias raras, platica con el Señor, por favor, y habla con Él, y Él va a enviar su palabra. Quiero ir terminando con esto. Anota Salmo 107:20, porque ese es un verso que debes de prendértelo si es posible. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Un centurión se le acercó al Señor en la región de Cesarea de Filipo y le dice: Señor, ¿podrías por favor sanar a mi siervo? Y cuando el Señor lo iba a sanar, le dijo: no soy digno que entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. En su palabra está el poder. Están pescando, alguien viene caminando sobre el agua, empiezan a tener miedo y dicen: un fantasma es, ¿verdad? Un fantasma es. Y les dice el Señor: no tengan miedo, yo soy. Y Pedro le dice: bueno, pues si eres tú, manda que camine sobre las aguas, que vaya a ti caminando. ¿Y qué es lo único que le dijo el Señor? Ven. Y entonces Pedro caminó. Hermano, el poder para vencer el pecado, el poder para vencer las ataduras está en hablar con Él. Habla con Él. Cuando recibí la experiencia del amor de Dios, cuando con honestidad le dije: yo te miro como un Señor enojado, yo te miro como alguien que está enfadado conmigo, yo no te miro que estás orgulloso de mí. Y destapé mi corazón delante del Señor y Él me dijo: tú me miras así porque así eran tus padres contigo. Yo soy amor y tuve una experiencia donde el amor de Dios me inundó y ahí me transformó. Pero tuve que ser sincero, debes de ser honesto. Por favor, recuerden, la luz
va a revelar tu pecado. Aprendamos a hablar del pecado como Saulo de Tarso, con quienes tenemos enemistad, con quienes hay indiferencia, con quienes hay amargura. Hablemos con el Señor. Pero también con Isaías, del pecado de nuestros padres, el pecado de nuestros antepasados, el pecado de nuestra nación. Por ejemplo, les voy a decir uno. ¿No es cierto que aquí en El Salvador la tradición religiosa en los tiempos de Navidad se hace énfasis en el niño Jesús? ¿No es cierto? Y cuando viene esa época, todo es el niño Jesús y el niño Jesús, y es una época de amor, de regalos. Y mientras ellos celebran el niño Jesús, siguen en sus pecados, siguen en sus borracheras, siguen en sus iniquidades, cuando no se dan cuenta que lo más importante no es el niño Jesús, sino Jesucristo crucificado y resucitado. Pero cada año es el niño Jesús, el niño Jesús, el niño Jesús. Pero no miran al crucificado y resucitado por nuestros pecados. Así pasa, así son los pecados. Platica con el Señor, hermano. Ponte de pie, Juan capítulo 8, versículo 31, 32 y 36. Con esto cerramos. Nos preparamos para cantar la canción, por favor. Y luego vamos a hacer una oración. Juan capítulo 8, versos 31, 32 y 36. Quiero decirte algo, mi amado. No confundamos renovación de mente ni crecimiento espiritual con ser libre. La renovación de mente es un proceso. El crecimiento espiritual es un proceso. Pero ser libre, ser sano, puedes hacerlo inmediatamente si hablas con Jesús. Inmediatamente. Yo entiendo que hay que llegar a ser como Cristo. Entiendo eso. Yo entiendo que hay que ir a una próxima experiencia. Entiendo eso. Pero ese rencor, ese resentimiento, ese mal pensamiento, ese mal sentimiento puede desaparecer por el poder de la sangre de Cristo al confesarle tu pecado. Y Él te puede dar una palabra. Hoy me levanto a lavar el carro y quiero contarles mi pecado de desconsideración. Estoy lavando el carro y estoy feliz. Hice algo. Me compré mi cepillito para limpiar la basura de la parte de adentro. Y tengo mi palita y estoy recogiendo y yo estoy emocionado limpiando. No he sido una persona que ame la limpieza. Sí me baño. Si pensaste mal, pecaste, porque sí me baño. Pero no he tenido esa gracia preciosa que tienen otros mis hermanos, que les gusta todo limpio. Yo solo todo limpio, ¿verdad? Y estoy ahí y estoy orando: Señor, dame pasión por limpiar. Y le decía: y que así como yo limpie el carro, tú me limpies a mí. Y estoy hablando con el Señor. No sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Yo estaba hablando y limpiando y agarrada mi palita y estoy limpiando. Eso sucedió en la mañana. Y estoy limpiando y entonces de ahí tengo mi sistema para lavar el carro, ¿verdad? A lo zanate, porque no usé jabón, solo agua. Pero por algo se empieza, ¿verdad? Así que estoy y lo limpio, le quité todo. Pero cuando eché el agua, ahí estaba un carro blanco bonito del lado izquierdo. Y la manguera mía, la que tengo, hace así, ¿verdad? Y quedó todo mojado. Entonces yo terminé, y bien bonito el mío, y el otro carro blanco, ya se imaginan cuál es, ¿verdad? Ya se lo digo al Espíritu. Y el otro carro estaba feo.
Y entonces terminé el mío. ¿Y saben qué es lo que hice? Guardé todo. El mío quedó limpito, ¿verdad? Y el de Eleazar, ya lo dije, hoy vas a ver él. Y el de Eleazar quedó así, todo con agua, entre polvo. Y mi carne me dio un consejo bien cristiano. Pídele perdón. Y yo le dije, es cierto. Yo casi que pensaba, no, hombre, el varón de Dios me va a perdonar. Solo le pido perdón. Pero alguien que está por encima de todo. Seguimos platicando. Y de repente me di cuenta cuán desconsiderado era yo. Y se viene un pensamiento. Si tu carro hubiera sido el otro y te hubieran hecho eso, ¿cómo te sentirías? Hermano, me sentí mal. Y le dije, Señor, perdóname por tener una carne tan centrada en mí mismo, desconsiderada de los demás. Fui a agarrar mi trapito, fui a agarrar mi banquito y empecé a limpiarle el carro a Eleazar de donde se había ensuciado. Y como alguien que te mira y solo esa parte vas a limpiar, entonces limpié otro poquito más. Gracias a Dios no me dijo todo el carro, pero me doy cuenta de la diferencia cuando hablas con Él. Por el amor de Dios, habla con Jesús. Habla con Jesús de todo lo que te pasa, cualquier sentimiento raro, habla con Él y esto pasará. Cuando hables con Él, mira verso 31, 32 y 36 de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Si aprendes a acercarte al Señor con confianza, en su momento Él va a darte la palabra y te va a hacer libre. Vas a conocer la verdad y te va a hacer libre. Pero necesitas ser sincero y honesto. De gloria en gloria.
A veces escuchamos tanta palabra, escuchamos tantos sermones. Y qué bueno. Pero yo quiero pedirte, Señor, que cada uno de nosotros podamos comprender la importancia de hablarte como un compañero en voz alta, hablarte con sinceridad, con confianza, porque tú, Señor, eres la luz y tú puedes deshacer con tu fuego nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros vicios, nuestras ataduras. Yo te pido que cada uno de nosotros sea valiente y pueda presentar delante de ti todos aquellos que tenemos enemistad, como Saulo de Tarso. Que dialoguemos contigo de tal manera que te presentemos por qué nos sentimos mal con otras personas, por qué nos desagradan, por qué nos caen mal, por qué no nos gusta sentarnos con él, hablar con él, por qué no es posible tener enemistad contra nadie. El Evangelio de Jesús nos guía y enseña a amar y a perdonar. Pero la realidad es que no podemos dejar de tener enemistades con muchos, porque no hemos presentado delante de ti esa situación para que tú la quemes con tu fuego. Que como Isaías podamos hablar contigo de los pecados de nuestros pasados, de nuestros padres, de nuestros antepasados, porque sin duda que esas raíces o esas semillas están en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que podamos hablar con Jesucristo, nuestro amado Señor, con confianza, con sinceridad, con honestidad. Y que tengamos esa libertad para hablar contigo como con un amigo, como con un compañero, como con un chero, con una amiga. Yo oro, Señor, que el rocío de tu gracia venga sobre tu pueblo, para que puedan hablar con confianza, en voz alta, como un compañero, como un amigo. Padre, en el nombre de Jesús. Y si tu hermano quieres recibir lo que he pedido en oración, díselo ahí por favor al Señor con tus palabras. Díselo, exprésaselo. Respóndele al Señor según la luz que recibiste en esta palabra, si es caso Dios te habló. Y háblale.